Buenas, buenas. Bienvenidos al podcast de Inteligencia Aumentada. En el episodio de hoy, habilidades necesarias en inteligencia artificial. Sin más preámbulos, empecemos. Este podcast es para todos aquellos que les interesa el mundo de la inteligencia artificial y el machine learning, también para los que se dedican o se quieren comenzar a desarrollar en el mundo de la inteligencia artificial, pero especialmente también para los que quieran cambiar de carrera profesional y comenzar a desarrollar soluciones con inteligencia artificial, ya sea como hobby, incorporarlas en su trabajo actual o incluso cambiar completamente de carrera profesional. La inteligencia artificial, para todos los que están escuchando este podcast, sabemos que es un campo apasionante. No solo porque es increíble pensar la cantidad de cosas que podemos hacer con inteligencia artificial ya desde hace algunos años y todo lo que se perfila que va a ser en el futuro con las nuevas tecnologías que están apareciendo, como las redes neuronales convolucionales, las redes neuronales recurrentes, los transformers. Todo eso hace que se multiplique la cantidad de aplicaciones y la potencialidad que tiene la inteligencia artificial. Pero también porque es un campo que desde hace décadas que viene creciendo. Particularmente en estos últimos años, ese crecimiento se aceleró y ya es exponencial ese crecimiento. Hay cada vez más aplicaciones, cada vez más demanda del mercado. De hecho, hay un montón de industrias que están empezando a modernizarse y a pasarse a empezar a utilizar herramientas de inteligencia artificial. Y esto hace que en el mercado haya una gran demanda. La cantidad de puestos de trabajo asociados a inteligencia artificial que hubo en los últimos años fue creciendo. Y creció hasta tal punto de que la cantidad de puestos que se piden es mayor, llegó a superar a la cantidad de oferta que hay. Estamos en un punto en el que la demanda superó a la oferta. Debido a esto, esta es una de las razones por las cuales mucha gente empezó a ver un gran potencial en la inteligencia artificial como campo laboral. No solo es atractivo para ver las aplicaciones que hay, para saber lo que hay en el mercado de la inteligencia artificial, sino también como un posible campo para desarrollarse, para trabajar. Debido a esto, que mucha gente vio este potencial y empezó a migrar hacia la inteligencia artificial, hace que sea un campo demandado, pero a la vez es competitivo. Es decir, hay mucha gente que se pasó al campo de la inteligencia artificial y esto provocó dos cosas: que las empresas necesiten cada vez más recursos, cada vez más gente que sepa de inteligencia artificial, pero como hay mucha gente que se pasó a este campo, también se hizo un campo muy competitivo. Es decir, nosotros debemos competir contra mucho más gente ahora que hace unos años por este tipo de puestos. Entonces necesitamos encontrar una forma de formarnos para destacarnos del resto. No tenemos que ser uno más del montón y tenemos que encontrar la forma de destacarnos para que los reclutadores nos vean nuestro potencial y vean que somos distintos al resto. Permítame una analogía que quizá es muy cotidiana, pero refleja bien lo que quiero representar. Imaginemos que nosotros tenemos un negocio de venta. Imaginemos que nosotros tenemos un negocio de venta de comida. Por ejemplo, ya que estamos en Argentina, empanadas, pero puede ser pizzas o cualquier tipo de comida. Pongámosle pizza para ser un poco más internacionales. Y en la ciudad hay un montón de otros negocios que venden pizza también. Entonces hay una gran competencia. Si bien hay una demanda alta porque mucha gente pide pizza, pide deliveries, ahora que hay distintas compañías que hacen delivery, no solamente la casa que fabrica las pizzas. Tenemos Rappi, tenemos Pedidos Ya, tenemos Uber Eats, tenemos un montón. Entonces, si bien hay una alta demanda, hay una gran competencia. En esta competencia, nosotros para poder tener un negocio que florezca, necesitamos, obviamente, vender una cierta cantidad mínima para poder subsistir y seguir creciendo y seguir invirtiendo. Entonces, hay dos posibilidades que podemos nosotros tomar. Una es bajar el precio al que vendemos nuestro producto, lo cual nos deja cada vez con menos ganancia y menos posibilidad de seguir creciendo y seguir invirtiendo. Y la otra es diferenciarnos de la competencia. Es decir, conseguir encontrar una forma
que nuestro producto se diferencie del resto. Nuestras pizzas sean distintas a la del resto. Que la gente nos elija porque nuestra pizza es distinta. Es decir, la pizza de inteligencia aumentada tiene que ser distinta que la de la competencia. Para que nos elijan. Para que opten consumir las pizzas de inteligencia aumentada, necesitamos encontrar un factor diferencial. Algo que nos haga únicos, que nos haga distintos. Bien, eso es lo que yo les planteo con el campo de la inteligencia artificial. Tenemos que encontrar una forma en la cual nosotros nos diferenciemos de esa competencia, de todas las otras tantas personas que están buscando el mismo trabajo. Entonces lo que vamos a hacer en el capítulo de hoy, les voy a contar algunas habilidades que se necesitan o que se suelen pedir para trabajar en el campo de la inteligencia artificial, para que ustedes sepan qué es lo que se suele pedir y así por ahí saber cuáles son las habilidades en las cuales nos tendríamos que destacar para ser distinto a la mayoría. Habilidades hay muchas. Si nosotros nos ponemos a armar una lista, hay un montón de habilidades que se podrían utilizar en el campo de la inteligencia artificial. Sin embargo, sabemos que hay un pequeño grupo de habilidades que son como las más buscadas o las más necesarias o quizá por decirlo de forma más apropiada, más troncales, más elementales. Y después hay otras habilidades que son secundarias o accesorias o como se dice en inglés, nice to have. Es decir, que sería agradable tenerlas, pero que si no las tenemos, tampoco es tan terrible. Hay dos tipos de habilidades, dos grandes conjuntos de habilidades. Las llamadas habilidades duras y en contrapartida las habilidades blandas. Una forma rápida de identificar unas de otras, que quizás no necesariamente es taxativo, esto no implica que es una definición, una clasificación exacta, pero que por lo general las habilidades duras en sí son cuantificables. Hay alguna forma de medir el grado de avance o el grado de conocimiento que tenemos de una dada habilidad. Particularmente suelen ser habilidades técnicas asociadas a herramientas por lo general. Y en términos globales tienen que ver, por ejemplo, con programación, matemática o el uso de alguna otra aplicación o algún otro servicio de software, etc. La siguiente lista que voy a hacer, no quiero que la tomen con el orden en el que la voy a mencionar, no tiene ningún orden particular, ni de importancia, ni de aprendizaje, simplemente fue una lista que fui confeccionando a medida que la fui recordando y la fui teniendo presente en mi mente. Así que no las tomen por el orden en el que están. Primero, la que sí puse, que quizá esta sí es básica, es una de las más importantes y es troncal, es la programación. Saber sobre programación es fundamental. No solo sirve para inteligencia artificial o machine learning o ciencia de datos o análisis de datos, sino para todo lo que es el mundo hoy. Obviamente hay un montón de campo laboral también en lo que es desarrollo de software, tanto front-end como back-end, pero la programación es una herramienta que es transversal a todos estos campos que yo nombré recién. Es una herramienta que yo creo que todas las personas tendrían que saber programar ya desde chicos. A las personas hay que enseñarles a programar en la escuela. Tienen que saber programar, como hace unos años se les solicitaba idiomas, o se les solicitaba saber de matemáticas, o se les solicitaba saber leer y escribir. Son conocimientos que está tan avanzado y tan incorporado en el día a día, la informática, que saber programar es algo, antes era algo que nos abría puertas, ahora es algo que si no lo sabemos nos la cierra. Saber programar es fundamental para mí, para todo. Desde pequeñas herramientas que nos permiten automatizar tareas que hacemos nosotros día a día, hasta cosas tan avanzadas como inteligencia artificial. Y particularmente para lo que es inteligencia artificial, el lenguaje de programación más utilizado es Python. Eso se puede ver, por un lado, porque en la mayoría de las solicitudes de empleo piden Python, pero en plataformas como por ejemplo GitHub, que es una plataforma que implementa el sistema de versionado Git, que en algún episodio futuro también vamos a hablar de estas herramientas accesorias que se utilizan en inteligencia artificial. Es una plataforma, para el que no lo conoce, donde nosotros podemos ir subiendo
código que nosotros desarrollemos, ¿sí? Programas, soluciones, no solo relacionado al desarrollo de software en general, sino también soluciones de inteligencia artificial, de machine learning. Podemos ir subiendo ahí todo lo que nosotros vayamos haciendo, porque tiene la practicidad que nos permite ir controlando las versiones de programa. A medida que vamos haciendo modificaciones, podemos ir registrando estos cambios, y si tenemos que volver atrás porque cometimos algún error o el programa no está funcionando, lo hace con mucha facilidad. Y como es en la nube, nos permite tenerlo almacenado independientemente de que tengamos un desperfecto en nuestra computadora y perdamos el contenido de nuestro disco. Entonces mucha gente utiliza esta plataforma. Hay otras, ¿no? Tenemos GitHub, tenemos GitLab, tenemos Bitbucket. Hay muchas dando vuelta en el mercado. Pero GitHub es una de las más populares, una de las más expandidas. Ellos hicieron un relevamiento de los lenguajes de programación más utilizados para subir código de inteligencia artificial, y descubrieron que el gran ganador, por amplia diferencia, es Python. Pero también hay otros lenguajes de programación que se suelen utilizar y que incluso se suelen pedir en muchas solicitudes de empleo, que son C++ o C++, para el que le gusta decirlo en inglés, JavaScript, Java, C Sharp, Julia, bueno, y hay muchos más. Yo nombré los primeros 5 o 6 como para que tengan una idea de que se puede programar en inteligencia artificial en otros lenguajes. Pero el principal es Python. No solo por su simpleza en sintaxis, en la forma de escribir código en Python, como han visto los que siguen nuestro canal de Instagram, y los que no, los invito a que nos sigan, que es @inteligenciaaumentada. Python es un lenguaje que tiene una gran biblioteca de paquetes y de módulos con distintas funcionalidades, y hay muchos paquetes que están asociados a lo que es inteligencia artificial. Ya tienen preprogramados un montón de funciones y de rutinas para lo que es inteligencia artificial. Entonces esto hace que esta herramienta sea muy versátil y sea muy utilizada en el mercado. Otra habilidad de las llamadas habilidades duras que podemos considerar que necesitamos saber para desarrollarnos en inteligencia artificial, obviamente, es el machine learning. Una vez que sabemos programar, no alcanza solo con saber escribir código. También tendríamos que conocer de machine learning. Y a lo que me refiero, no solo los modelos de memoria, es decir, este es un árbol de decisión, esto es una regresión logística, esto es un random forest, sino también conocer internamente cómo funcionan los algoritmos. Es decir, muchos de estos algoritmos, por ejemplo las redes neuronales, tenemos unas cantidades llamadas pesos, que eso ya también vamos a contar más adelante cuando hablemos de machine learning y de redes neuronales. Pero tenemos, por ejemplo, las matrices de pesos, la función de coste, o cómo se evalúa la función de pérdida o la loss function. Hay un montón de cosas que uno tendría que saber de machine learning para saber cómo funcionan internamente. ¿Por qué hago tanto hincapié en esto como que es algo crítico conocer internamente cómo funcionan los algoritmos de machine learning? Y es porque mucha gente los utiliza tipo caja negra, sin saber lo que hacen internamente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando lo utilizan y por ahí se encuentran con un error o quieren mejorar el algoritmo, se encuentran con que, más allá de lo que leyeron en internet, no entienden qué es lo que está pasando internamente. Entonces hacen los cambios de memoria como si fuese con los ojos cerrados, sin saber realmente lo que están haciendo. Y les puedo asegurar que cuando uno conoce internamente cómo funcionan esas herramientas, uno tiene un dominio muchísimo mayor. Eso no lo digo yo porque sepa o porque no sepa, es una cuestión de sentido común, y que cualquiera que sepa manejar bien algo, ya sea algo relacionado con software o no, si uno sabe el funcionamiento interno, tiene mucho más control sobre la situación. Entonces, conocer de machine learning, conocer los algoritmos, conocer cuáles son los algoritmos, los distintos tipos de machine learning que existen, ¿no? Lo que son modelos supervisados, no supervisados, semi-supervisados, el aprendizaje reforzado, las redes neuronales convolucionales, recurrentes, todo lo que quieran. Pero es necesario para mí, y no digo sería deseable, es necesario conocer cómo funcionan internamente, qué es lo que está haciendo el algoritmo. Porque en Python nosotros podemos escribir una o dos líneas y ya podemos crear un modelo de machine learning y ponerlo a entrenar con los datos, y nos da un resultado. Pero esa línea
que nosotros ponemos para crear nuestro modelo y ponerlo a entrenar, internamente hace un montón de operaciones. Y es interesante saber lo que está haciendo, no solo por una cuestión de curiosidad, sino justamente por lo que decía hoy, ante una mejora que queramos hacer o ante un problema que tengamos, es importante saber lo que está pasando internamente. Como por ejemplo, cuando utilizamos un automóvil y el automóvil no arranca, ¿qué hacemos? Tenemos que ver qué es lo que está pasando. Bueno, gente como yo, que no tengo ni idea de cómo funciona un vehículo, más allá de la teoría del motor de combustión interna que aprendí en la facultad, no tengo idea, menos los autos modernos que tienen la computadora, que es todo electrónica. Entonces tengo que llevarlo al mecánico, llamar a una grúa para que me venga a remolcar o lo que fuere. Pero bueno, yo no trabajo con autos, no trabajo en mecánica. Obviamente un mecánico conoce internamente cómo funciona un auto, no es simplemente saco una pieza y pongo otra. Tienen que saber cómo funciona por dentro, qué es lo que hace el proceso o el procedimiento electromecánico que tiene el vehículo para saber cuál puede ser la falla y cómo arreglarlo. Bueno, con Machine Learning pasa lo mismo. Podemos nosotros tomar un algoritmo sacado de internet, entrenarlo, ponerlo a funcionar. De hecho, ya hemos visto en nuestro canal de Instagram herramientas o plataformas que podemos utilizar para empezar a experimentar con Machine Learning, como Google Teachable Machine o el TensorFlow Playground, donde ahí podemos utilizar y entrenar modelos sin necesidad incluso de programar. Pero ante un problema que nosotros nos encontramos, para solucionarlo es medio azaroso, porque no sabemos qué es lo que está haciendo realmente. Entonces Machine Learning es otra herramienta que quizás suene obvio, ¿no? Que debamos conocer de Machine Learning, pero hay mucha gente que se hace llamar o se hace denominar que trabaja con Machine Learning o con inteligencia artificial y no conoce de trasfondo cómo funciona. Y esto me lleva a una tercera habilidad que es la que la mayoría no quiere escuchar que es necesaria, pero que es muy necesaria, y que es la matemática. Lamentablemente para los que no le gustan la matemática, acá vamos a tener un pequeño problema, porque la matemática es necesaria, en realidad es necesaria para todo ámbito de la vida, pero particularmente para este ámbito es cuasi fundamental. ¿Y por qué digo cuasi? Porque al igual que como expliqué con Machine Learning, uno puede utilizar estos modelos, estos algoritmos, sin conocer de matemática porque no necesita utilizar sus conocimientos de matemática o desarmar el modelo para hacerle cambios internos. De hecho, hay muchos modelos que ya vienen preprogramados y vienen armados las interfaces para que uno directamente los pueda invocar sin necesidad no solo de no conocer internamente cómo funciona el algoritmo, sino que tampoco necesita conocer de matemática. Ahora bien, si uno quiere ir un poquitito más allá, lamentablemente para los que no les gusta la matemática, necesitan conocer de matemática. No solo para entender, por un lado, como dije recién, para entender cómo funcionan internamente los algoritmos, pero también es importante saber de matemática porque cuando nosotros desarrollemos nuestras soluciones con inteligencia artificial, no solamente vamos a escribir código, en nuestro caso tomemos Python como lenguaje de referencia, no solo vamos a escribir código en Python para poner a entrenar los modelos, sino que también vamos a tener que desarrollar algoritmos y funciones y rutinas para resolver ciertos problemas para trabajar con nuestros datos o para trabajar con la solución. Porque como hemos dicho en otras situaciones, la inteligencia artificial es solo una pieza de toda una solución más integral. Es una parte de la solución. Y muchas veces implementar la solución completa requiere del desarrollo de otras rutinas. Y ahí va a intervenir la matemática. Para que se den una idea de la importancia de la matemática, tomemos como ejemplo que estamos trabajando en una solución con reconocimiento óptico de patentes de autos o placa de autos para los que no son de Argentina. Hay un montón de algoritmos ya desarrollados, ya implementados, que con una línea directamente le pasamos el archivo donde está la fotografía con la placa y el algoritmo se encarga de encontrar en la fotografía cuál es la placa, cuáles son las letras y los números que la componen y devolvernos el resultado con una precisión muy alta. Pero supongamos que nosotros queremos hacerlo por nuestra cuenta o
queremos hacerle una modificación o una mejora, vamos a tener que manipular la imagen. Y la imagen la vamos a tener que manipular matemáticamente. Si la foto está tomada, por ejemplo, más de costado, va a haber que implementar un algoritmo para hacer la proyección para que la placa quede de frente o que la rote. Y si bien hay algoritmos para hacer todas esas cosas, y de hecho uno con saber buscar en Google va a encontrar en Stack Overflow soluciones para cómo hacer eso, entonces podemos obviar el conocimiento de matemática, pero si entendiéramos cómo funciona eso, sería mucho más fácil implementar nuestras propias rutinas o nuestras propias soluciones, o siquiera digamos que vamos a buscar la función a internet para no tener que nosotros tipearla, pero tenemos que saber qué es lo que necesitamos hacer. Por ejemplo, si tenemos una imagen girada, sabemos que tenemos que rotar y que la rotación es una operación matemática. Que no nos acordemos la expresión exacta es otra cosa, pero sí que es una rotación. O que si la imagen está de costado, debido a la perspectiva tenemos que hacer una deproyección espacial para poder poner la imagen de frente, para poder deshacernos de la perspectiva y así poder darle al algoritmo un mejor dato para que haga la inferencia. Esto simplemente es un ejemplo que se me ocurrió ahora al vuelo, pero es para que más o menos tengan una idea de a lo que nos referimos cuando decimos que tenemos que saber de matemática. En general, también hay ciertos temas de matemática en particular que estaría bueno conocer para trabajar mejor con los datos, sobre todo cuando trabajamos con datos estructurados, que trabajamos con tablas de datos. También está bueno tener ciertos conocimientos de matemática. El conocimiento matemático por excelencia que se pide es el de álgebra lineal. ¿Qué es el álgebra lineal? El álgebra lineal, vamos a ir a la definición más fácilmente encontrada, que es la de Wikipedia, que está bastante bien, bastante concreta y entendible. El álgebra lineal es una rama de las matemáticas que se dedica a estudiar lo que son conceptos como vectores, matrices, operaciones entre matrices, sistemas de ecuaciones lineales. Después tiene todo un área mucho más formal que habla de espacios duales, espacios vectoriales, transformaciones lineales, que por ahí para nosotros quizás sea un poco más avanzado de lo que se necesita para inteligencia artificial. Pero de todo lo que es álgebra lineal, nosotros nos vamos a concentrar por ahí en todo lo que es manejo de vectores, de matrices, porque en lo que es Machine Learning, y particularmente en Deep Learning, se utiliza mucho estas operaciones entre vectores o operaciones con matrices. Por ejemplo, en las redes neuronales, en cada neurona o en cada perceptrón, cuando calculamos la suma ponderada de las entradas y los pesos, ahí se utilizan productos de matrices o productos de matrices con vectores, que si bien, nuevamente, lo aclaro, no es necesario conocer cómo calcular todas estas operaciones, pero si uno entiende cómo funcionan, van a tener una comprensión muchísimo más abarcativa de cómo funcionan las redes neuronales. Y esto nos va a dar una ventaja con respecto a gente que no conoce de matemática y que no sabe este tipo de manejos matemáticos. Yo sé que los nombres y los conceptos por ahí asustan, ¿no? Hablar de vectores, matrices, transformaciones lineales, sistemas de ecuaciones, pero créanme que no es algo tan loco, algo tan terrible. El manejo de matrices y de vectores, una vez que uno entiende el concepto, es algo muy mecánico, cómo funciona, y simplemente es cuestión de un poco de práctica para agarrarle la mano. Así que no le tengan miedo y mentalícense de una forma positiva de que en algún momento van a tener que aprender eso de matemática, pero no hace falta una matemática avanzada como las carreras científicas. Con lo que se ve en el primer año de estas carreras es suficiente. Por otro lado, otra herramienta matemática que es útil conocer es la estadística. La estadística, tenemos dos tipos de estadística. Para el que no está habituado por ahí con la terminología, la estadística es otra rama de las matemáticas que nos permite analizar datos según lo que necesitemos. Por ejemplo, obtener un dado resultado, comparar información, nos sirve para tomar mejores decisiones, tiene que ver con el estudio o el análisis de grandes conjuntos de datos, donde grande puede ser desde 5 hasta infinito. No necesariamente grandes conjuntos de datos, tenemos que hablar de miles de millones. Obviamente, cuanto mayor es la cantidad de datos,
mejor funciona la estadística. Ahora bien, para el tipo de uso que le podemos dar nosotros hay dos grandes grupos o dos tipos de estadística que suelen ser utilizados. Por un lado, lo que se denomina estadística descriptiva y lo que es la estadística inferencial. La estadística descriptiva es un conjunto de métodos estadísticos, obviamente, que describen o caracterizan un grupo de datos. Esto lo que hace es, a partir de un grupo de datos, imaginemos que tenemos datos, por ejemplo, de transacciones de clientes, la estadística descriptiva nos permite ver, por ejemplo, medidas de tendencia o medidas de tendencia central, como se le llama, como por ejemplo cuál es la media, cuál es el promedio de dinero gastado por cliente, por ejemplo, o la mediana o la moda, que son otras formas de medir ese valor medio. Podemos medir o tomar medidas de variabilidad, como es la varianza, la desviación estándar, que eso está asociado a el conjunto o la mayoría de los datos, qué tan desviados están con respecto al valor central. Si están todos juntos, amontonados cerca del centro, o están más bien dispersos, y bueno, otros datos, pero son todos siempre de ese estilo, ¿no? Lo que se le llaman los cuantiles o los cuartiles. Pero bueno, no me voy a poner acá a dar una clase de estadística descriptiva porque sería un poquitito extenso. Por otro lado, tenemos lo que es estadística inferencial, que serían todos los métodos estadísticos que se utilizan para obtener a partir de una muestra una generalización de la población. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que tenemos un conjunto grande de datos, ahora hablando de cientos de miles o de millones, y nosotros queremos obtener un perfil general, por ejemplo, cómo están distribuidos los datos, si siguen algún perfil estadístico. Entonces nosotros podríamos ver a partir de una pequeña muestra de esos datos cómo esta muestra representa a la población total o permite hacer inferencias acerca de una población. Nos permite a partir de distintos grupos de datos examinar diferencias a nivel estadístico, ¿no? Elemento a elemento, o examinar, por ejemplo, en dos conjuntos de datos si las variables están asociadas, que es lo que se conoce como correlación de variables. Esto es muy útil en lo que es análisis de datos, por ejemplo, donde a partir de un conjunto de datos que tenemos nosotros, podemos ver si ciertas variables o ciertas características o features, como se les dice en la jerga, están correlacionadas entre sí, es decir, si hay algún tipo de relación de variación entre una y otra. Por ejemplo, si estamos hablando de un histórico de transacciones del cliente, podemos ver si el monto que gasta cada cliente está asociado con la cantidad de productos que compra. Entonces, si hay una cierta correlación, a mayor monto comprado, aumenta la cantidad de productos. Entonces uno puede inferir ahí que en realidad no es que está comprando productos caros, sino que cuando gastan un volumen grande es porque compran mucha cantidad de productos. Y de ahí se pueden hacer distintas inferencias y un montón de otros ejemplos que, bueno, lo mismo, ¿no? Que con la estadística descriptiva. Si nos pusiéramos ahora a hablar de estadística inferencial, necesitaría toda una temporada para eso, hacer todo un curso de estadística. Pero, por ejemplo, la estadística inferencial también se utiliza para hacer tests estadísticos, para ver si la conclusión que estamos sacando nosotros a partir de nuestras muestras son estadísticamente significativas, es decir, si tienen sentido estadísticamente hablando, o si lo que concluimos es erróneo o no tiene un sustento matemático. Eso con respecto a lo que es matemática. Después hay un montón de otras áreas matemáticas que es interesante conocer, pero básicamente las dos más importantes que se utilizan son el álgebra lineal y la estadística. Otra habilidad importante que está bueno saber para lo que es inteligencia artificial, que en realidad no es una habilidad en sí, sino que es como todo un conjunto, que es el manejo de datos. Saber manejar bien los datos y manipular bien los datos es muy importante, porque esto nos permite justamente obtener más valor de estos datos, mejores insights, y le podemos, hablando coloquialmente, sacar más jugo a esos datos. Sabemos que en lo que es Machine Learning, o la inteligencia artificial en general,
Cuanto mejor son los datos, mejor van a ser los resultados. Si bien los modelos de inteligencia artificial que utilicemos para hacer inferencias sobre nuestros datos tienen importancia, o sea, son importantes qué tipo de modelo utilizamos, ya se ha comprobado estos últimos años que lo más importante o la tendencia a donde se lleva este campo es a que los datos son primordiales. El tener buen datos es fundamental. De ahí sale la famosa frase garbage in, garbage out, o basura entra, basura sale. Si nosotros le metemos datos malos al modelo, por más que elijamos el mejor modelo que exista en el mercado, muy probablemente el resultado que arroje es malo. Y eso es algo que hasta suena lógico, más allá de conocer o no cómo funcionan los algoritmos de inteligencia artificial, suena lógico. Entonces, por eso, la gente que trabaja en inteligencia artificial pasa un 85-90% de su tiempo trabajando sobre los datos, justamente para obtener los datos lo mejor posible. Porque si alguno de ustedes estuvo explorando cursos de Data Science o de Machine Learning, o ha intentado alguna de las competencias de Kaggle, por ejemplo, han visto que los datos que uno se descarga, las tablas de datos que uno se baja, son hermosas, son ordenaditas, perfectas, están todos los datos completitos, o si falta algún dato o hay alguna suciedad en los datos, están puestos intencionalmente para, o sea, con fines didácticos, ¿no? Para mostrar cómo solucionar esos problemas. Pero cuando uno se encuentra en la vida real con los datos, déjenme asegurarles que están absolutamente en la esquina opuesta a eso. Faltan datos, están mal tomados, mal escritos. El nombre de una persona en una ocasión lo escriben de una manera, en otra lo escriben de otra, en otra lo escriben abreviado, se olvidan de escribirlo. Los datos vienen de distintas fuentes, entonces los campos que se completaron fueron distintos. Por ejemplo, me tocó a mí en algún momento trabajar con datos de una agencia de seguros de viajeros y los datos provenían de distintas fuentes. Por ejemplo, provenían de contratación por página web o vía telefónica. Y como esos dos datos vienen de dos orígenes distintos, uno tenía menos campos que los otros, o sea, tenían menos datos. Cada cliente tenía información incompleta, entonces eso hacía que mucha de la información que teníamos no podía ser utilizada. Por eso es muy importante saber sobre el manejo de datos. Esto es todo un campo muy amplio que hay un montón de habilidades asociadas al manejo de datos, pero yo quisiera nombrar dos fundamentales. Una es el manejo de lenguaje de consultas de base de datos, que la más conocida, la más popularmente usada es SQL o SQL, y la otra está asociada con el tema del análisis exploratorio de datos, o AED en castellano, o como se lo conoce popularmente en inglés, el EDA, el Exploratory Data Analysis. Esto lo que es, por un lado, lo que es SQL, es una herramienta que se utiliza para crear bases de datos y luego para consultar esas bases de datos, porque muchas veces nosotros tenemos grandes cantidades de datos. Estamos hablando de decenas o cientos de millones de registros y cada registro tiene centenas o incluso millares de columnas. Entonces nosotros por ahí no necesitamos todos esos datos y trabajar con ese volumen es muy engorroso. Entonces uno tiene que saber qué datos tiene que ir y extraer de esa base de datos para cumplir con el problema que está tratando de solucionar. Y por otro lado, lo que es el análisis exploratorio de datos tiene que ver con esta estadística descriptiva que mencionamos antes, que es a partir de los datos que uno obtiene, por ejemplo a partir de una consulta con SQL, es hacer un análisis exploratorio, es decir, mirar los datos, ver cómo están distribuidos estadísticamente, si tienen una distribución uniforme, una distribución normal, cuál es su valor medio, cuál es el máximo, el mínimo, la cantidad de registros, si hay datos faltantes y un montón de otras cosas. Uno puede acá pasarse días explorando los datos y siempre va a sacar información importante, siempre va a sacar buenos insights, porque hay un montón de cosas para explorar. Entonces, conocer bien los datos y explorarlos bien nos puede ayudar a un montón de cosas. De hecho, incluso nos puede ayudar a resolver el problema antes de abordarlo con una herramienta de Machine Learning, porque quizás con un análisis exploratorio simple podemos ver lo que estamos buscando. O lo opuesto, nos permite por ahí ya directamente
rechazar o negar la necesidad de una herramienta de Machine Learning porque los datos no sirven. Por ejemplo, ha pasado con esto que les comentaba del trabajo sobre la empresa de asistencia al viajero, que debido a estos canales de atención que tenían, nosotros encontrábamos cuando hacíamos una segmentación de los grupos de clientes que había un grupo que estaba superpoblado con respecto a los demás. Lo explico rápido sin meterme en cuestiones técnicas para no ser muy complicado ni muy aburrido. Pero analizando luego los datos encontramos un dato que se nos pasó en el análisis exploratorio, y es que debido a la diferencia de canales de donde se vendía el producto, encontramos que la mayoría, o terminamos concluyendo que la mayoría de los clientes cuando iban a contratar el servicio, se ve que pasaban de largo el llenado de ciertos datos, y en el campo de edad quedaba por defecto, creo que era el 1 de enero de 1981, y quedaba ese dato como por defecto. Entonces teníamos que el 85-90% de los clientes tenían todos 41 años, cosa que es sospechoso. Entonces cuando empezamos a hacer el análisis, terminamos llegando a esta conclusión, que quizás si se hubiese sabido de antes, se podría haber abordado el problema de otra manera. Pero por eso es muy importante saber sobre análisis exploratorio. Y acá sí es nuevamente importante saber algo de matemática para saber qué explorar o qué es lo que estamos explorando o cómo explorarlo. Y por último, en lo que es la lista de habilidades duras, que tiene que ver con el segundo punto, que era Machine Learning, pero que quise hacer una distinción especial por su relevancia y por su funcionamiento y por el impacto que provocó con su aparición, que son las redes neuronales. Si bien uno cuando aprende Machine Learning lo ve como un modelo más de Machine Learning, porque de hecho es un modelo de Machine Learning, pero las redes neuronales son tan potentes y hay tanta diversidad en las formas, arquitecturas y usos que se creó como una disciplina, un campo separado de lo que es Machine Learning. Si bien es un subcampo del Machine Learning, nosotros tenemos lo que es Machine Learning, que se suele utilizar esa terminología cuando nos referimos a lo que es el Machine Learning más clásico, los modelos de regresión logística, regresión lineal, árboles de decisión, Random Forest, XGBoost, Nearest Neighbors y bueno, todos los otros modelos, y los no supervisados también. Y después tenemos todo otro campo que son las redes neuronales, que es lo que se le suele llamar Deep Learning, para diferenciarlo del Machine Learning. Sin entrar en detalle en qué son las redes neuronales y todo eso, quería mencionar que es un campo que también es interesante conocer y cómo funcionan internamente las redes neuronales. Aunque uno ya puede utilizar las arquitecturas preprogramadas que tiene Python para importar redes neuronales, o incluso utilizar redes neuronales preexistentes e incluso preentrenadas, donde no tenemos que perder tiempo en entrenar, es importante o es interesante conocer cómo funcionan internamente para saber lo que están haciendo. Obviamente, si uno se quisiera dedicar a investigación o a exploración de distintas arquitecturas de redes neuronales, es fundamental que conozcamos cómo funcionan las redes neuronales internamente. Pero incluso, utilizado como aplicación, es importante saber cómo funcionan, por lo mismo que decíamos de Machine Learning, porque nos permite hacer mejoras más fácilmente y porque nos permite intentar ver por qué no está funcionando en caso de que no funcione bien. Y otra razón más, por lo cual es importante, porque es tan amplio el campo de las redes neuronales que incluso tiene sus subcampos dentro, como lo es por ejemplo el Computer Vision y el Natural Language Processing, que son los dos más importantes o más utilizados hoy día, o donde más se aprovecha el recurso de las redes neuronales. Y acá está bueno también saber de esto. Por ejemplo, si nos vamos al ejemplo de Computer Vision, que es el que a mí más me interesa, que tiene que ver con reconocer o identificar cosas a partir de imágenes, o video, que no es otra cosa que sucesión de imágenes, ¿no? Entonces, con Computer Vision nosotros podemos analizar cosas en las imágenes. Por ejemplo, decir si una imagen es lo típico, ¿no? Un gato o un perro, o dentro de la imagen localizar y recuadrar un cierto objeto, por ejemplo, un auto. Lo que es segmentación, que sería reconocer ciertas regiones de la imagen y separarlo. Esto es muy utilizado en lo que es conducción autónoma, que nos permite reconocer, por ejemplo, todo lo que es calle, todo lo que es vehículos, todo lo que son carteles, todo lo que es cielo.
Entonces así el vehículo sabe por dónde pasar o por dónde no. Incluso nos permite reconocer lo que representaría una persona. Entonces ahí el vehículo sabe que no debe avanzar. Con esto lo que quiero decir es que fíjense todo lo que pueden hacer las redes neuronales. Para mí no hay peor cosa que utilizar las herramientas como caja negra, sin saber lo que hacen. A mí no me gusta para nada, yo me siento muy incómodo cuando utilizo una herramienta que no sé por adentro qué es lo que hace. Muchas veces no nos queda otra, ¿no? Tenemos que utilizar las cosas así como vienen y listo. Yo no voy a abrir, no sé, el Microsoft Word para ver internamente cómo centra las palabras o cómo ubica las imágenes en una hoja, aunque me crispe los nervios cuando te desacomoda todo un documento. Pero bueno, en ciertas herramientas, por ejemplo, con lo que es inteligencia artificial, que es lo que yo trabajo con el día a día, a mí me gusta saber internamente qué es lo que hace o cómo funciona por lo menos, para tener una mejor comprensión de qué es lo que hace o qué es lo que no está haciendo, si no está funcionando como uno espera. Bueno, vamos a ir cerrando acá porque se va a hacer un capítulo muy extenso. Las habilidades blandas van a venir en la parte 2, que son tanto o más importantes que las habilidades duras, así que quiero dedicarle el tiempo que se merecen en un capítulo, en un episodio aparte, porque quiero detallar bien cada una de las habilidades, qué implica cada una, porque muchos de nosotros, incluso yo, antes de empezar a desempeñarme en este ámbito, no conocía muchas de esas habilidades blandas, o sí por ahí las había experimentado, pero no conocía cómo se llamaban, o el impacto que pueden llegar a tener sobre nuestro trabajo y sobre nuestro día a día. Así que eso se los dejo en una segunda parte, y el episodio de hoy vamos terminándolo acá. Así que si este contenido les resultó interesante y útil, vamos a seguir subiendo contenido semanalmente, por lo que les recomiendo que se suscriban al podcast para seguir todos los episodios. También, como les dije anteriormente, nos pueden seguir por Instagram en @inteligenciaaumentada, y ahí pueden dejarnos todo tipo de comentarios, sugerencias, pedidos, críticas, siempre y cuando sean constructivos. ¿Sí? O sea, mientras no sean agresivos, cualquier tipo de sugerencia o crítica será escuchada, los mensajes serán leídos y respondidos todos, no nos vamos a omitir ninguno. O si hay algún tipo de contenido en particular que ustedes quieren que abordemos en el podcast, también pueden sugerirlo en la cuenta de Instagram. Hace unos días largamos una historia donde consultábamos qué tipo de contenido quisieran que vayamos incorporando en nuestro canal de Instagram, y tuvimos una buena respuesta y van a ser incorporados. Bueno, lo mismo queremos que hagan con el podcast. Si hay algún tema que ustedes quieren que profundicemos, que analicemos bien a fondo, por favor háganoslo saber, porque nosotros lo que queremos es ayudarlos a ustedes, y la mejor forma de ayudarlos es atendiendo a sus necesidades y respondiendo lo que ustedes preguntan, dándole lo que ustedes están necesitando. Estén atentos al capítulo de la próxima semana, donde vamos a hablar de la segunda parte de las habilidades, que serían las habilidades blandas. Espero que este capítulo les haya resultado útil y nos vemos la próxima. ¡Chao!